Ok, estamos retomando la transmisión. Estas jugadas que nos hace la internet, bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos sometidos inclementemente a este yugo con internet. Vamos a retomar con el profesor nuestra conversación. Ya está por allí el profesor. Y ya, ok, perfecto, ahí está. Ajá. Ahora sí, Lo intentamos otra vez. Vamos a ver cómo nos trata la internet. sí, bueno, Bueno, ya abarcamos continúe perfectamente su la, exposición. la Vamos a primera retomarlo. parte la parte histórica, ya la dije, me faltó solamente un elemento que lo voy a terminar porque es bueno para la parte final de la segunda parte, que es que a todas estas, mis paisanos, sobre todo, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, dieron todas las concesiones a granel a todas las empresas petroleras internacionales que llegaron a Venezuela. Y bueno, allí fue donde se produjo, por decirlo así, un poco el saqueo, pues. Ellas imponían la cantidad de petróleo que producían, la que querían producir, imponían el precio también que querían producir. Cuando se les aumentaba el impuesto acá para los efectos internos, entonces hacían maniobra y trampeaban, y entonces colocaban menos barriles de lo que producían, de modo de equilibrar por un lado el gasto del impuesto con otros barriles que no declaraba. Bueno, y demás, fue lo que Rómulo Betancourt llamó en su libro Venezuela, Política y Petróleo, llamó las danzas de las concesiones. Bueno, Ujú. el paisano Juan Vicente Gómez llegó a decir en 1900, antes de 1919, antes de que llegara Gumersindo Torres a ser ministro de Fomento de su gabinete, y que fue el que primero creó la ley de hidrocarburos en 1920, llegó a decir en esa década, en la segunda década, a partir de que él tumba a Castro en noviembre, el 27 de noviembre de 1908, de ahí hasta el 20 que aparece Humercindo Torres para la historia, llegó a decirle a los gringos, miren, ya ustedes son los que saben de petróleo, ustedes mismos hagan el reglamento, pero ¿qué más vamos a hacer? Pues entonces Bueno, nosotros nos regíamos, la actividad petrolera y comercial de petróleo en Venezuela se regía por un reglamento hecho por los mismos gringos. Bueno, de exacto. allí repito, eso saqueado no solamente fue en Venezuela, fue en México, en Argentina. Argentina había nacionalizado el petróleo en 1900, a principios del siglo pasado. México lo había nacionalizado con Lázaro Cárdenas en 1938. Sin embargo, Ujú. la cantidad de petróleo que se daron de aquí fue desbordante y a borbotones, diríamos, pues, y a precios míseros. Medina, Bueno, corríjame usted, profesor. Medina, de alguna manera, con el 50-50, intentó equilibrar un poco sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Ujú. Hay que reconocerle a Medina eso, y no porque sea también tachirense, pero en general, Medina Angarita promulgó la ley de 1943, donde le Ajá. impuso a las transnacionales 40-60, 40 Mm. para el Estado, pero ya era un gran logro, y 60 para las Ujú. transnacionales. Luego, bueno, ojo, esa ley fue tan buena, fue toda una colcha de retazo, porque eso la modificaron 400 veces desde el 43, y tuvo vigente hasta hasta el año 2000-2001, hasta el 2000, que sacó ya en la presidencia de Chávez, sacó la nueva ley. O sea, duró 40 y Ujú. pico años, una ley sumamente buena. Y luego entonces Rómulo Gallegos sube lo que se llamó el 50-50, que Ujú. fue el 50%, 50%, el 12 de noviembre de 1948. Es decir, Ujú. 12 días antes de que lo tumbaran, el 24 de noviembre del mismo año. Es más, las malas lenguas de la historia del petróleo dicen que lo tumbaron fue por ese hecho, Dicen. por haber llevado 50-50, Ujú. la presión de las, de las, Así. de las transnacionales, como también dicen que la caída de Castro y la traición de Gómez hacia Castro, a su compadre y paisano y financista, fue porque las empresas transnacionales le susurraron los oídos a Gómez,
debido a la confrontación que él tuvo con transnacionales y con la deuda, bueno, a ese sí lo bloquearon, Francia, Alemania y Estados Unidos, con barcos aquí frente en las costas del Caribe. Y él, que era peleón, pues bueno, dijo, bueno, vamos a confrontar aquí. Sí. Entonces, bueno, la cosa no pasó ahí, pero el hecho fue que como buen gocho, profesor. Como buen gocho y buen capachero, ¿no? Como buen gocho, ¿no? Entonces, así es. Entonces, bueno, la historia política de Venezuela ha estado precedida o ha estado untada o cundida de petróleo. De hecho, varios historiadores, entre esos Ramón J. Velázquez, entre otros, Guillermo Marón también caía en eso, en el buen sentido de interpretar de que esos acontecimientos históricos fuertes tenían una u otra forma vinculada con el tema petrolero. Y luego, bueno, viene el 60-40, 60 a favor del Estado y 40 para las transnacionales, el 18 de diciembre de 1958, mes y año en que sale electo Rómulo Betancourt presidente de la República. De hecho, eso le costó o sirvió de separación o de un condimento fuerte, muy picante en la relación entre Rómulo Betancourt y el Flaco Sanabria, porque Betancourt ya era presidente electo el 18 de diciembre de 1958, pero el Flaco Sanabria era todavía presidente, porque no había entregaba el 12 de marzo. Entonces aprovechó, dicen algunas malas lenguas, que el Flaco Sanabria, a través de una Ecomigüel, logró hacerse del decreto y lo tiró, y lo sacó y lo firmó. Y ese era el primer decreto que iba a firmar Rómulo Betancourt el mismo día de la toma de posesión, en la tarde o el día siguiente. Entonces, bueno, le quitó aquello, y bueno, ellos, entiendo yo que en verdad no se volvieron a hablar los dos, pero independientemente de eso, el hecho es que llegamos a estos momentos, pues a los momentos en que el Estado, repito, nacionaliza el petróleo. Carlos Andrés Pérez, el 1 de enero de 1976, que es cuando se creó igualmente la industria petrolera, Petróleos de Venezuela. Y bueno, allí el cuento va a ser otro, pero sigue siendo el cuento. Los 20 años primeros fueron de grandes éxitos dentro de PDVSA, sobre todo los 10 primeros años que fue presidida por Rafael Alfonso Rabarro, un militar, ojo, de los pocos que sabían de petróleo, de los pocos que, de esos pocos que saben de petróleo. Bueno, y allí todo el mundo, nadie criticaba a PDVSA, ojo, y está bajo control del Estado, lo cual se demuestra que el Estado sí puede ser buen gerente cuando se lo propone, cuando escoge la gente oportuna para eso, coloca a la gente, al ministro que debe, que sabe, porque es ingeniero civil en el Ministerio de Obras Públicas, cuando busca a un ingeniero agrícola en el Ministerio de Agricultura, cuando busca a un ingeniero petrolero, alguien que conozca el petróleo, al frente del ministerio o al frente de Petróleos de Venezuela. Entonces el Estado per se, aprovecho para decir, el Estado per se no es mal empresario. ¿A dónde estamos? ¿Ah? Claro. Entonces, sí, bueno, ¿no? Y decía que en este periodo democrático, profesor, se caracterizó, una de las cosas importantes que caracterizó del 58 hasta el 1998, fue que siempre los diferentes gobiernos se preocuparon porque los mejores llegaran a los puestos claves de las diferentes instituciones, organismos. Sí, eso es cierto. O sea, no solamente la preparación y la capacidad, sino la competencia. Yo puedo ser muy capaz y muy preparado en el tema petrolero, pero si usted me pone a mí de ministro de Obras Públicas, voy a ser gran deficiente. No tengo competencia técnica para eso, no tengo competencia científica. Entonces a mí no me pongas el Ministerio de Obras Públicas, ni me pongas el Ministerio de Agricultura, porque yo nunca he sembrado ni siquiera una papa, ni sé cómo se entierra una remolacha o una zanahoria. Yo lo único que sé es comer, pero el resto más nada. Entonces, si usted me pone allí, yo seré incompetente allí, seré muy preparado y muy estudioso, muy inteligente, pero no voy a poder con el muñeco, como digamos, ¿sí o no? Claro, o me ponga a dirigir una
una cadena de farmacias en Venezuela o de Pudreval, qué sé yo. Bueno, entonces, zapatero sus zapatos. Entonces, es cuestión de saber escoger el personal, el recurso humano apropiado para el cargo a lo cual está preparado y ha estudiado. Entonces, esto tiene demostraciones, porque es que hoy en día, ¿Cuándo, debido profesor, a la... cuándo se perdió, cuándo, por decirlo de alguna manera, cuándo se perdió la brújula, contando desde la llegada del chavismo al poder en Venezuela, visto que la industria petrolera, el Estado era absolutamente dependiente de la industria petrolera? Mira, ¿Qué pasó? Yo creo que se perdió la brújula, por así decirlo, si es que alguna vez la tuvo, pero bueno, vamos a hacer un poco condescendiente y amplio. Yo creo que Chávez le perdió la brújula a esto a partir de la crisis petrolera del año 2002 y el 2003, es decir, a partir del golpe petrolero y de la huelga petrolera del 4 de diciembre del 2003, del 2002, hasta enero, febrero del 2003. Para mí esa fue la perdición. Y yo se lo adjudico a algo que yo supe directamente de Gastón Parra Luzardo, con quien yo trabajé en PDVSA cuando él era el presidente de Petróleo de Venezuela. Y a él se lo dijo Hugo Chávez en vida, por supuesto, el mismo Miraflores. El día del golpe, el 11 de abril del 2002, a las 10:30 de la noche, Hugo Chávez, ya derrumbado y derrotado, prácticamente habla con Fidel Castro en una última llamada, y Fidel Castro dijo: cuidado, hazlo de Allende, no te vayas a suicidar, y negocia PDVSA, porque ese es tu final. Si no negocia PDVSA, estás caído. Negocia PDVSA, que ese es tu final. Bueno, yo creo que a partir de allí, y Chávez se grabó esa frase porque él tenía no solamente admiración, él tenía una idolatría por los Castro, sobre todo por Fidel, como la tenía por el Che Guevara, por supuesto, pero ya muerto, pero lo tenía. Entonces, a él se le grabó eso y él dio allí un viraje. Él cambió totalmente a raíz del golpe, de la intentona de golpe del 11 de abril del 2002. Y luego, y es tanto así que negoció que reengancha a los que había votado. Aquellos que él votó con el pito, él los reenganchó, ojo, los reenganchó. Y después ellos, por supuesto, organizaron por dentro en forma silente el paro petrolero. Entonces, bueno, con el paro fue peor todavía la cosa. Entonces, bueno, se le dio las razones, se le dieron la excusa para que hiciera lo que hizo con la industria petrolera, pero por supuesto la distorsionó. Y de allí vino el mercado capital. Lo más pernicioso que hizo Chávez en cuanto a la industria petrolera, y de ahí vino el desplome de toda la industria y todos los demás males, pero el principal fue de que le adjudicó a Petróleos de Venezuela tareas y responsabilidades, objetivos que no son propios de una industria petrolera, y para lo cual no fue creada PDVSA. Eso poner a PDVSA a comprar alimentos, a distribuir alimentos, que fue lo que dio razones para aquel escándalo que se llamó Pudreval, estando Rafael Ramírez. Por cierto, que hoy desde el exilio, con todas las críticas que hace, nunca se recuerda eso, que eso sucedió con él, y él no investigó absolutamente nada. Yo se lo dije la otra vez que me lo encontré por Twitter y por y le dije: mire, ¿qué pasó con Pudreval? Eso ocurrió en tus narices. Usted no hizo nada. Hay un preso profesor, él está como esos niños él está como esos niños que tiran la piedra, rompen el vidrio y después esconden la mano y dicen: yo no fui, ¿no? Y acusan al hermanito menor. Oye, acusan al hermanito menor, ¿no? Al pobre pendejo, el de la casa. ¿Sí? Bueno, total, claro, pero eso fueron 130 millones de kilos de alimentos, chicos.
Eso es inconcebible, eso es inconcebible. Bueno, y por segundo ejemplo, simplemente para sacar dos de los 1.800 que hay, los 850.000 dólares que se le incautaron a Winston en el aeropuerto de Buenos Aires, en un avión fletado por PDVSA con funcionarios de PDVSA solamente. Y de eso no dio cuenta ni nunca dijo nada Rafael Ramírez, quien hoy despotrica y quiere pontificar desde las tierras italianas, tratando de darle lecciones a este gobierno y a todos los venezolanos de moral y de ética y de eficiencia, cuando él tuvo la oportunidad durante 14 años, que fue presidente de PDVSA y ministro, 11 años, y no hizo absolutamente nada. Bueno, entonces, a partir de allí vino la cuestión desvirtuada, porque estamos llegando a donde estamos. ¿Qué pasó con esto? Que nos despertamos y esto. Bueno, el hecho fue que no solamente se le adjudicó eso, sino se le adjudicaron tareas que no son propias de PDVSA. Han renunciado aún sin cobrar liquidaciones por los míseros sueldos que hay. Quedan escasamente 41.000, de los cuales sobran todavía 21.000, porque PDVSA perfectamente puede ser manejada con 20.000, pero con 20.000 personas que sepan de petróleo, que conozcan de la industria petrolera, que sepan el mercado y el negocio de los hidrocarburos, no por improvisados ni por militares que creen que a punta de gritos y a punta de ruidos de sable los pozos van a verter petróleo así por naturaleza y sin perforarlos ni nada, como fue el caso de Manuel Quevedo, que se fue hasta no hace mucho, fue presidente de PDVSA, y en vez de aumentar la producción como él había prometido insistentes veces, y también lo había respaldado Maduro bajo la premisa falsa de que como había construido 1 millón de casas al año, iba a también poder aumentar la producción en 1 millón de barriles diarios, no al año, sino diarios al año. Ellos confundieron, yo creo que años con diarios, pero aparte de eso tampoco lo lograron. Por cierto que Maduro hoy en su cadena dice que llegaron a 3.100.000 viviendas. Eso implica que si contamos desde el 2013 hasta la actualidad, el gobierno tuvo que construir 1.230 y pico de viviendas diarias. O sea, imposible. Pero no solamente eso, te voy a dar algo más cómico, por decirlo así. Yo no tengo mucho haber ido del Banco Central como técnico. La matemática chiquita y la grande, en todos los aspectos. Sacó la tesis de los 3 millones, se la dieron y se puso a hacer cálculos. Y dijo, miren, para que el gobierno haya construido 3 millones, necesita haber construido 175 urbanizaciones caricuaos. Yo quiero saber dónde están las 175. Tú conoces Caricuado, ¿no? Aquí, ¿verdad? Bueno, eso es una especie de Petare, pero en edificio. 175 caricuados en Venezuela. Usted logra a ponerse a recoger o a rejuntar o a juntar, como dicen en mi pueblo, eso no llega a 2, 3 caricuados. Yo en verdad, entonces yo le dije, mire, entonces ¿cuánto crees tú que realmente sea la construcción de vivienda? Dijo, bueno, mira, a mi modo de ver, Quirós, no pasan de 600.000. Si hacemos una auditoría en todo el país, estado por estado, ciudad por ciudad, pueblo, donde ellos digan dónde están las casas, vamos a contarlas. Y hacemos un rastreo, una auditoría completa, eso no llega a 600.000. Lo demás es, bueno, lo demás es discurso. Pero bueno, volviendo al tema, entonces el hecho fue que para mí estuvo allí la pernición de PDVSA y le llegó a politizarse PDVSA en una forma tal, el mismo Rafael Ramírez responsable de eso, en la famosa empresa Roja Rojita, la puso al servicio de una revolución que no resultó siendo revolución, como digo yo, resultó una revolución travesti, ¿entiendes? Desviada y contaminada. Comunismo
absolutamente nada, ninguna noción del concepto de lo que son las diferentes corrientes del pensamiento político universal. Para decir, pues yo soy socialista, yo soy socialdemócrata, yo fui a DECO, yo renuncié a DECO, pero yo sigo siendo socialdemócrata. Pero tú no sos ni socialdemócrata, ni social cristiano, ni socialista científico, ni socialista utópico, ni socialista marxista, pero nada, eso no son ni una cosa ni otra. Pues yo creo que se ofende a los comunistas y a los socialistas y a los marxistas diciéndole a esta gente que ellos son eso. Pues, oye, no puede ser tanta ignorancia y tanta incompetencia y tanta, yo diría, falta de amor por el país y por muchas cosas que, bueno, llegaron a donde llegaron y bueno, ya han traído el país donde lo han traído. Pero volviendo al tema petrolero, para no hacernos tan política la cuestión, el hecho es que en estos últimos 20 años se ha gobernado a punta de barriles. Y es por ello que el actual gobierno, o sea, el gobierno de Nicolás Maduro, está hasta atascado, digo yo, en medio de barriles con precios volátiles. Pero la verdad fue que él heredó eso, y el gobierno actual heredó también fue de todo lo que ha sido la Venezuela petrolera, heredó eso, el vivir y el paternalismo del Estado, del gobierno, de la República, de la nación. Vivimos y nos acostumbramos a vivir a punta de la renta petrolera y del rentismo que se origina de esa renta. Y nos volvimos locos. Hicimos una gran fiesta donde todos asistimos. Estoy hablando de la bonanza petrolera del año 74, durante 5 años. Estoy hablando también de la bonanza petrolera más larga y profunda e intensa que haya tenido Venezuela en toda su historia, que es la que acabamos de dejar atrás. Y que esta gente desaprovechó. Entonces, nos volvimos al petróleo, una especie de droga, pues. Entonces, bueno, solamente lo que aprendimos fue a tomar y a comer, y una vieja, nos endrogamos con tanto petróleo. Bueno, y cambiamos, hicimos. La pregunta es, de la Venezuela en que tú indicaste, que es de la década de los años 50 hacia acá. ¿Qué hicimos con esa bonanza petrolera? Con todos esos ríos desbordantes de petrodólares que llegaron a Venezuela en forma desbordante, arrasando casas y ganado, etcétera, etcétera. Lo cambiamos, mi estimado. ¿Lo cambiamos por qué? ¿Por desarrollo? No. ¿Lo cambiamos por hospital y salud? No. Eso también lo tenemos gracias al petróleo. No, lo cambiamos simplemente por baratijas, por quincallería. Lo cambiamos por whisky y bebidas alcohólicas traídas desde la vieja, de la Gran Bretaña, de la tierra del pérfido Albión, del norte de Escocia. Por espejitos, profesor. Así es, del norte de Escocia. Lo cambiamos por perfumes traídos de Francia, por telas traídas de Italia, por carros traídos de Estados Unidos, hoy en día traídos de Corea y de China, etcétera, etcétera, para que los venezolanos nos matáramos en las principales autopistas y calles de Venezuela. O sea, convertimos el petróleo en migajas, en mendrugos, por decirlo así. De luego, no soy tan fatalista. Yo creo que buena parte de esa riqueza, por supuesto, se emplearon. Si no hubiese sido por el petróleo, no tuviéramos las carreteras que tenemos y la infraestructura vial que tenemos, superior a muchos países de América Latina. No tuviéramos los hoteles que tenemos, las clínicas, los hospitales. Eso fue en ese periodo democrático del 58 al 99, porque luego... Aquí no se hizo ni siquiera, no se ha hecho en estos 20 años ni siquiera una represa nueva en el país. Quizás lo más apoteósico que se ha hecho aquí es lo de la trocha para La Guaira, lo del puente quizás eso es lo más de envergadura que ha hecho este gobierno. Y el puente del Orinoco. Sí, gracias por esa
Gracias por esa aclaratoria y ese aporte, porque se me está escapando, pero ciertamente, sí, como no. O sea, las obras que se hizo en la democracia civil, dice un amigo mío, le llama así para ser más diplomático, ¿no? En la democracia civil, no tiene comparación con las pírricas obras que pueden haberse hecho hoy en día. Entonces, bueno, dicho esto, entonces, vemos que si ciertamente en la democracia civil o antes de esta gente, no, con esa elección, aún así esta gente cayó y lo hizo peor aún, ¿entiendes? Entonces, al gobierno actual se le hizo tarde para sustituir el modelo rentista petrolero. Y yo diría que desperdició de la historia la más grande bonanza petrolera de todos los tiempos para haber logrado la emancipación económica del país, económica del petróleo. Es lo que yo llamo la despetrolización del ingreso fiscal. Pues el ingreso fiscal siguió alimentando, bueno, pero hasta el año pasado, mi estimado, de cada $100, estoy hablando incluso de una Venezuela en bancarrota, de cada $100, y en los años anteriores más todavía, de cada $100 que percibimos por concepto de exportaciones, 96 eran producto de las exportaciones petroleras. Entonces, el gobierno, en vez de, con la experiencia del pasado que teníamos de la mal llamada Cuarta República, ha debido enderezar ese puerto. Si tenían, por supuesto, sentido de la historia y de lo que se trata de la construcción de un país. Importante de los hombres, diríamos, de los hombres épicos del pasado, de la democracia civil, de esos hombres legendarios, fue que tuvieron un diseño de país, sabían qué había que construir y para dónde había que direccionar la barca de la república, del Estado, de la nación, del país todo, del pueblo venezolano todo. Tenían un sentido histórico para hacerlo. Bueno, esta gente es todo lo contrario. Esta gente lo que hizo fue ratificó, reafirmó y profundizó con todas sus perversidades incluso, y cuidado con más, el carácter netamente rentista de la economía venezolana, e hizo de la cultura petrolera, diría yo, todo un monumento histórico, entre comillas, y por supuesto dependiente netamente de la producción de petróleo. Entonces, bueno, cuando uno observa esto, profesor, cuando uno observa lo que se ha hecho en general con la industria, con el petróleo, con esa gallina de los huevos de oro, y por ejemplo uno ve casos como el de Dubái, que hace 30 años ellos se plantearon y se preguntaron, bueno, ¿y si se acaba el petróleo, qué vamos a vivir? Y empezaron a desarrollar la industria del turismo, aún teniendo petróleo y capacidad de producción como la que tienen. Ahora, eso, comparándose con nosotros, de verdad que da mucha tristeza, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, todos los países de la OPEP, incluso Ecuador, que fue el que acaba de irse este año, principio de enero, se fue a la OPEP. El Ecuador, que fue el que menos ahorró, bueno, el que menos ahorramos fuimos nosotros, pero bueno, se hizo a 3.900, casi 4.000 millones de dólares de ahorro. Arabia Saudita, oigan lo siguiente, Arabia Saudita logró ahorrar en un fondo, bueno, primero en reservas internacionales, sobre los 760.000 millones de dólares. Wow. Además de la reserva soberana, lo que ellos llaman la reserva soberana de petróleo, logró ahorrar 834.000 millones de dólares.
Eso le da un conjunto casi de 1.600 millones. Entonces, ¿tú crees que la caída de los precios del petróleo por 8 días, por 2 semanas, o un mes o 2 meses, no en hace qué mella, puede molestarlos a no ellos? hace mella. Pero pasa eso suavecito, sin que nadie en Arabia Saudita aguante hambre. Lo mismo pasó con Irak. Irak logró 715, tanto en los fondos soberanos de petróleo como en reservas internacionales 680. Todo el mundo, yo tengo una lámina que yo la distribuyo mucho y la mando por los tweets y qué sé yo, donde aparecemos todos los países de la OPEP y aparece Venezuela. Venezuela no solamente no ahorró, sino para el momento en que empezó el auge petrolero, gastó los 12.560 millones de dólares que teníamos en reserva internacional. O sea, que no solamente no ahorró, sino que gastó lo que había en el momento en que empezó la desastre, pero eso no. Eso es como diríamos en mi tierra, eso es para sentarnos a llorar, doctor, si le sigo hablando sobre el tema. Entonces, la verdad que bueno, esto, pero también, bueno, ¿qué se puede esperar? Este es un gobierno que ha sentido profundo desprecio también por la ciencia económica. De hecho, en su gabinete económico no hay en estos momentos, y no ha habido en muchos años, con Chávez también, por ahí hubo un economista, ¿no? Pero se fue, uno de nombre con un apellido portugués, pero en el gabinete económico no hay ningún economista ahorita. Lo dirige un criminólogo, que es el mismo ministro de Petróleo. Un criminólogo que no sabe nada de economía en el gabinete económico, preside el gabinete económico. Porque que no sabe nada de economía y de petróleo. ¿Ah? El criterio principal para que lleguen para colocar a los diferentes ministros y encargados de economía es la lealtad que tengan con Maduro y no su capacidad ni su conocimiento, sino mientras más leal crea que sean, ese es el principal criterio, no hay otro. Sí, y lo peor, yo no diría, no solamente eso que usted dice, yo voy más allá, yo diría, es el grado de incondicionalidad. Si usted y yo tenemos las mismas credenciales, ejemplo, somos solamente bachilleres, tú serás ministro, yo seré ministro de esta gente en la medida en que no solamente sea leal, usted puede ser leal a Maduro. Ah, no, pero si yo soy incondicional, yo soy el que clasifico por encima tuyo. ¿Entiendes? Así, se habla de incondicionalidad de esa ciega. Y nadie puede ser incondicional si está utilizando la lógica y la racionalidad. Nadie es incondicional a nadie. Mientras que se imponga, le repito, la lógica y la racionalidad y en todo caso la ciencia en el aplique del diseño de políticas públicas, incluyendo por supuesto la petrolera. ¿Qué perspectivas tenemos nosotros como país de una recuperación de nuestra industria petrolera y en qué tiempo y qué cantidad de recursos se necesitaría para ello? Bueno, mira, se han hecho varios estudios al respecto, diagnósticos en cantidades. Yo digo que es un país que está sobrediagnosticado, porque todo el mundo tenemos diagnósticos para ello. La Universidad Central tiene una, la Fe de Cámaras tiene otra, las academias de ciencia económica otra, bueno, cada universidad tiene uno, el Poder Legislativo tiene otro, Leopoldo López tiene otro, bueno, el Capriles, todo el mundo tiene diagnóstico, así que por eso no hay problema. La cuestión es cómo vamos a solucionarlo. Pero la mayoría, por lo menos de los informes que yo conozco, los análisis y documentos que hemos logrado hacer algunos sectores, algunos profesionales de la economía petrolera, llegamos a la conclusión que para nosotros, para Venezuela, o nosotros los venezolanos, levantar la industria petrolera, además de reinstitucionalizarla, y despojándola de todas las actividades que no son propias para lo cual no fue creada, y levantar la producción lenta y gradualmente, en forma parsimoniosa, si se quiere, nosotros vamos a requerir en los 10 años, para 10 años, llevar el aumento de la producción a 3 millones dentro de 10 años. Vamos a necesitar una cantidad que oscila alrededor de los 250.000 millones de dólares. ¡Wow! ¿Y de dónde va a salir eso? Profesor, ¿de dónde va a salir esa tamaña cantidad
de recursos, por Sí. Dios. En 10 años eso constituye 25.000 millones de dólares al año. Desde luego, es una inversión y un gasto que no es lineal, es progresivo. En el primer año se necesitarán 8.000, 10.000, pero aún así, al final del día, sacando las cuentas, usted divide todo lo que se gasta en 10 años y lo divide entre 10 y te va a dar 25.000 millones de dólares como promedio anual. Entonces, bueno, ¿de dónde va a salir? Puede salir, ¿cómo no? Aquí bueno, aquí en Venezuela no hay, pero me refiero, hay capitales internacionales, petróleo, lo que llamamos nosotros inversiones fuertes del tema de empresas dedicadas al negocio de los hidrocarburos, que yo sé que están dispuestas a venir acá. Y hay que abrirles las puertas y hay que lograr que se vengan a invertir, etcétera, etcétera, sin necesidad de entregar petróleo de Venezuela al sector privado, ni nacional ni mucho menos internacional. O sea, tú puedes levantar y enseriar a PDVSA, puedes levantar la producción, puedes reconstruir la industria, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener que privatizar, ni regalar, ni rifar, ni subastar la industria petrolera, que sigue siendo la principal fuente, el motor principal de la economía venezolana. No se puede hablar de la economía venezolana en los últimos 100 años o 120 años sin hacer alusión directa al petróleo como el condimento principal que nos ha servido para construir este país, con todo lo que podamos criticarlo, con todo lo que podamos decir de él, etcétera, etcétera, en forma sana, por supuesto, si no hubiese sido por la presencia del petróleo. Entonces, no se necesita. Y el futuro, profesor, y el futuro en el mundo del petróleo como energía, como principal fuente energética, pareciera que enfrenta situaciones o va a enfrentar situaciones difíciles con las energías alternas que se están desarrollando. ¿Cómo ve usted esa? No, yo no veo eso una amenaza, de verdad. Y yo cuando hablo con los protectores del ambiente, con los medioambientalistas, con la gente que juega al equilibrio ecológico, con la gente que protege las plantas, los animalitos, y los toros, y las culebras, y las hormigas, y toda esa cuestión. Bueno, a mí me parece muy bien todo eso, como poesía muy bien. Y a las fuentes alternas, o las llamadas fuentes energías verdes, o energías baratas, o energías renovables, yo no le veo, de verdad, en los próximos 100 años, que estén en capacidad cuantitativa ni cualitativamente de poder reemplazar el petróleo. Si usted estudia lo que llamamos la matriz energética mundial, ve que el petróleo tiene el 33%. Y estudia esa misma matriz energética hace 25 años y el petróleo tenía el 36%. Ha perdido en 3 años, en 25 años, ha perdido el 3%. Esa es la velocidad como se viene desplazando el petróleo y todavía tiene 33%. Tiene además de eso otro fósil, el carbón. Tiene 27% actualmente en la matriz energética. Entre los dos hacen 60%. Y el gas tiene 24%, que es otro fósil, por lo demás. Es otro hidrocarburo. Entonces tiene 84%. La hidroelectricidad da 9% en esa matriz energética. Quiere decir que llega a 93%. Solo 7%, mi estimado José, se la reparten las 11 energías alternas. Yo quiero saber en cuántos años me va a sustituir el petróleo una de esas energías que por lo demás no se ponen de acuerdo los países desarrollados para buscar una. Le pasa igual aquí que a la oposición, que no se ponen de acuerdo cuál va a ser el líder, y después cada uno coge para su lado, y cada uno tiene un candidato, y cada uno pero además, entonces no se pone... y además uno ve cómo las industrias petroleras cada día invierten más en el negocio petrolero. Si fuese real esa amenaza, no fuese así, ¿no? Pero por supuesto, eso es totalmente cierto lo que usted acaba de decir. Y bueno, y tal es así que tú ves la serie histórica. Bueno, perdimos la conexión, caramba, qué desastre de verdad esto con la internet, ¿no?
esta conversación tan interesante que estamos sosteniendo con el profesor, economista, experto petrolero, Rafael Quiroz, y bueno, hemos tenido varias interrupciones en esta conexión. Qué lamentable que en nuestro país estemos pasando por esta situación con lo de Internet, que ni siquiera podamos contar con un mínimo buen servicio de Internet. Aquí Ahora sí, ¿no? Aquí sí, estamos nuevamente. aquí Bueno, mira, insistimos, estamos como, estamos paseando. No, no, y eso Sí. por una estúpida llamada que me entró, que creo que fue la que sirvió de interrupción. Pero bueno, siguiendo hablando sobre la energía alterna. Bueno, mire, mi estimado, entonces si tú ves la serie histórica mundial de la producción y el consumo petrolero, viene en ascenso permanente. Es ininterrumpido el ascenso. Podrá haber desacelerado un año, por ejemplo, este año va a desacelerar producto de lo que sabemos, pues la epidemia, la pandemia y la cosa demás, pero sigue su ascenso. Yo quiero saber cuál va a ser la energía alterna que me va a sustituir, porque para enero hubo unos días picos, no fue promedio mensual, tampoco fue promedio ni siquiera semanal, pero unos días logró rozar el punto histórico, lo que llamamos en petróleo el pico histórico, de 100 millones de barriles. Yo quiero saber cuál va a ser la energía alterna que me va a sustituir 100 millones de barriles. Hoy estamos hablando de una infraestructura de 954 refinerías en el mundo. Y estamos hablando también de casi 3 millones de kilómetros entre oleoductos y poliductos. Y estamos hablando casi de 11.000 buques petroleros, barcos petroleros, tanqueros petroleros y supertanqueros petroleros. Esto se dice muy fácil, pero hay que echarle cabeza a 954 refinerías, tanto de pequeña, de ligera producción, de mediana producción, de profunda conversión. Mire, de esas energías alternas que tú puedes meter allí la energía atómica o nuclear, la energía solar, la energía eólica, la energía de la biomasa, la energía térmica, etcétera, etcétera, todas las 11. De ese menú, quien iba adelante era la energía atómica, era la energía nuclear. Y esa está acorralada ahorita, la encuentra acorralada. Alemania está desmontando las 17 plantas nucleares. Por orden de la Merkel, que logró el consenso en el Congreso y las están desmontando. Estados Unidos no sabe qué hacer con las 54 instalaciones que tiene plantas nucleares. Ahí están desmontando 4 o 5 y entonces hay problemas con las leyes federales. Japón también está en lo mismo. Japón. Ojo, pero no. Si usted no quiere entrar a Japón, cuando llega al aeropuerto hables a favor de la energía nuclear y te expulsan, inmediatamente te regresan en el avión. Japón no quiere saber nada de energía nuclear. Bueno, y esa era la que el mundo industrializado, estimado José, enseñaba como trofeo para todos los continentes, como el gran logro, como el gran desarrollo, como la que iba a sustituir el petróleo. Pero por favor, bueno, y la acaban de capital, era la que jalaba, como decimos en ciclismo, la que jalaba el pelotón de 11 pedalistas, era la que jalaba el pelotón. Bueno, ¿y qué con lo demás? La energía solar y la energía eólica, que son todas de las que la gente habla mucho. El problema de ellos es lo que llaman, de esas fuentes alternas, es lo que los técnicos llaman la intermitencia. Porque el problema del sol, de la energía solar, y el problema de la energía eólica es que el sol sale y el viento sopla cuando a ellos les da la gana, no cuando tú y yo lo necesitamos. ¿Entiendes? Y entonces hay un problema de almacenamiento de esa energía. No. Eso, mira, de verdad, yo no le arriendo yo creo que, por supuesto, va a llegarse un momento, pero bueno, la transitoriedad por lo menos que puede 100 ser años. la era petrolera no ha empezado. No ha empezado para nada. Nos queda por lo menos 100 años a los países
que extraemos petróleo. Si el año por bajito, por cortico, pero yo estoy seguro que los hijos tuyos, los míos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y cuidado, si los tataranietos de esos tataranietos no van a ver todavía. O sea, de aquí a allá, como diría Keynes, John Maynard Keynes, de aquí a allá, pues todos estamos muertos. Profesor, la salida del mercado petrolero mundial de Venezuela, la pérdida de ese mercado, ¿cómo puede Venezuela recuperar parte de ese mercado que ha perdido pues hoy día? No, eso es relativamente fácil, porque es cuestión, el secreto está simplemente empezar a buscar y aumentar la producción. La búsqueda de mercados es relativamente, no es tan difícil como mucha gente cree. Se trata simplemente de producir petróleo, por supuesto, dependiendo de la calidad. El problema nuestro es que nosotros tenemos un petróleo sumamente malo, que es el petróleo extrapesado. Es un petróleo que nadie quiere donde está y como está, porque es un petróleo tan extrapesado que no lo recibe ninguna refinería, porque eso está de 9.9 grados API hacia abajo. Total que tú sacas un pedazo de petróleo en la boca del yacimiento, en la boca del pozo, y a temperatura normal se engarrota y en menos de 24 horas constituye una roca sólida. Que usted le tiene un pedazo de petróleo extrapesado a alguien por la cabeza y le parte la cabeza. Entonces, eso no hay forma de transportarlo, no lo recibe ninguna refinería, ni siquiera las de profunda conversión. Entonces tú tienes tres alternativas. O bien lo mezclas con crudo liviano, 2 barriles, un barril de crudo extrapesado vis a vis con un barril de crudo liviano, lo mezcla y te sale 2 barriles de crudo pesado de 18, 19, 17 grados API, lo que llamamos un MEREI 16, MEREI 17, MEREI 18, que ese sí ya lo recibe una refinería de profunda conversión, no cualquiera, de profunda conversión. Y si le metes el crudo extrapesado, el menos peor, vamos a decir, de 9.8 grados API, o sea, el menos malo, diríamos, con el más bueno de los livianos con 39, no te va a dar un MEREI 16, 18, no, te da un crudo incluso mediano de 23, 24, 25. Entonces esa es la primera vertiente que tienes, que es la mezcla. La otra es el mejorarlo, que es lo que estamos haciendo con el crudo de la faja. ¿Qué se hace con el crudo de la faja? Se mejora cuando usted le saca carbono, le saca azufre, le saca metales, le inyecta oxígeno, le inyecta nitrógeno, entonces ahí lo está mejorando de calidad y lo puede llevar a un crudo que llamamos crudo sintético, de 18, 19, 17 grados API, que ese ya sí te lo compra cualquier mercado. Y la tercera vertiente, la tercera opción que tiene es hacer orimulsión, que es una combinación, es una emulsión de combinación de 70% de bitumen natural con 30% de agua dulce. Y ahí te da la orimulsión, que fue el último combustible del siglo pasado y el primero de este siglo, en tanto en cuanto el hombre no ha inventado ninguno. Y fue desarrollo tecnológico netamente. Una consulta. La orimulsión fue un ingenio venezolano, fue una netamente venezolano, así es. Este fue un descubrimiento que hicieron un conjunto de profesores de la Universidad de los Andes y de acá del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pero personalmente se le atribuye ese mérito al ingeniero Gilberto Serpa Rojas, que vive aquí en Caracas, ahí en el hotel, vive todavía en el hotel, el que está cerca, pegado ahí en el Anauco Hilton, el que está cerca del Caracas, el que era antiguo Caracas Hilton, sí, en el Anauco Hilton vive ahí.
Yo soy amigo de él. Bueno, él es el que tiene patentado la originalidad de los erupciones. ¿Sí? Eso es un éxito del desarrollo tecnológico en la industria petrolera para precisamente, diríamos, independizarnos un tanto del petróleo, porque una tecnología, y era la urimulsión, nosotros estaba vendiendo en el exterior tremendo, habíamos penetrado ya el mercado norteamericano, estábamos tumbando el carbón, tenía 11 clientes, Vitor, que era Bitúmenes del Orinoco, la empresa encargada para comercializar ese producto. Y teníamos como socios, no como clientes, Corea del Sur, teníamos Singapur, China, Japón, algunos estados de Estados Unidos, teníamos de Italia, de Europa a Italia, de acá del Caribe teníamos a Barbados y Jamaica. Eran 11 clientes y se estaba anotando Dinamarca y bueno, Suecia también, varios países. Eso estaba desplazando el carbón, fue la gran amenaza que tuvo el carbón. Y sin embargo, bueno, y tenía la ventaja de que en el caso venezolano, la OPEP no lo tomaba en cuenta para sus cuotas, porque se demostró a la OPEP de que este era un combustible limpio y nuevo, de una tecnología reciente, etcétera, que es a lo que puja, por decirlo así, varios países, entre esos la OPEP. Entonces, la OPEP no lo contaba en las cuotas, es decir, que nosotros producíamos revolución y eso para nada nos descontaba a nosotros la cuota que nos asignaba la OPEP. Y se había logrado tumbar incluso impuestos aduaneros para los efectos de facilitar la importación de crudo a diferentes países, perdón, de crudo no, de orimulsión, y para que la OMC estimulara esta clase de importaciones de productos limpios, de materia prima limpia, o del producto, no materia prima, en todo caso el producto de ese combustible, pues limpio. Y bueno, y sin embargo esta gente llegó y fusiló eso sin ningún razonamiento, sin ningún respaldo de ningún informe científico, ningún responsable. Desastre total. Rafael Ramírez, quien ahora pontifica desde Italia. Los tres grandes responsables de eso fue el niño los tres grandes responsables de eso fue Rafael Ramírez, Werner Mommer, que ahorita está en Viena, viviendo allá, y prófugo de la justicia venezolana junto con el primero, y uno tercero que ya se fue a darle cuentas al creador, y era ateo, pero llegó allá seguramente a darle cuentas, Ali Rodríguez Araque. Esos fueron los tres que convencieron a Chávez de sacar la orimulsión del mercado, en un crimen de lesa patria, como digo yo. Así es. Ya estamos finalizando, y yo que no quería dejar de tocar los temas que las personas que nos están siguiendo nos están preguntando, y es la situación ya específica actual de la gasolina. ¿Aló, me oye bien? ¿Aló? Sí. Bueno, mira, hemos con gasolina, ni mucho menos. Es un problema estructural. El problema de la gasolina fue que nosotros dejamos de producir gasolina, porque después de haber tenido 6 a 4 o 5, tienen 5 o 6 años de no hacerle mantenimiento, un overhaul que llamamos, o lo que llaman los técnicos, un parado de planta obligatorio de todos los años que tiene que hacerle de 15, 20, 30 o 35, de como se encuentra en la refinería. No se le ha hecho mantenimiento. Bueno, pues igual que un carro, pues usted no le pone aceite al carro, no se lo cambia, no le cambia el filtro del aceite, el filtro del freno, y qué sé yo, todo usted. Bueno, llega un momento en que no anda, o te lanza por un barranco, usted no se da cuenta, lo que sea, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, sobre todo en el caso de refinación. La refinación es la etapa
de las 5 fases de la industria petrolera que necesita más cuidado, que es sumamente peligroso, que hay que tratarlo, darle un tratamiento de estilo como si usted tuviera una tacita de porcelana. Cuidado que se le cae, cuidado se le cascara aquí o se le quiebra acá. ¿Por qué? Porque es la que requiere más tecnología de las 5. Exploración, estupendo, necesita tecnología de exploración, pero no con el cuidado. Segundo fase es la producción. Bueno, ya saben lo que se trata de la producción. Tercero es la refinación, esa es la fase más exigente desde el punto de vista científico y tecnológico y profesional. Luego viene comercialización y luego transporte, que bueno, eso ya es, como decimos, eso ya es carpintería, las 2 últimas fases. Entonces, el hecho es que esas 6 refinerías, estoy hablando de la CRP, del complejo refinador de Paraguaná, que lo integran 3 refinerías. La Muay, que es la primera, con 600.000 barriles. La segunda, que es la de Punta Cardón, que tiene 363.000 barriles, capacidad instalada, estoy hablando, diarios, todos son diarios, y la de Bajo Grande en el estado Zulia, con 16.000 barriles diarios. Todo eso da un total de 975.000, algo así, barriles diarios. Es el complejo refinador más grande del mundo, pero no la refinería más grande del mundo, como se dice, no. La refinería más grande del mundo está en la India, en Bombay, al sur de Bombay. Y la segunda y tercera está en Irak, en Irán, está en Irán. Y la cuarta está, luego viene Irak, también tiene una bastante grande. Pero nosotros no es cierto, esas son de las mentiras que se dicen 1000 veces y tratan de convertirse en verdad, como decir también de que somos los primeros, las primeras reservas petroleras mundiales, ni mucho menos. Bueno, entonces, esa refinería, esos 3 conforman el complejo refinador del Paraguaná. Luego viene la cuarta, que es la del Palito, con 140.000 barriles diarios. Luego viene la de Anzoátegui, que es la que está en Guaraguao, que esa tiene 120 o 125.000, y luego viene la sexta y última, que es la que está en el oriente de Anzoátegui, que es la que se llama San Roque. Esas 6 refinerías, repito, tenían una capacidad instalada de 1.300.000 barriles diarios de refinación. Esas producían gasolina, producían queroseno, producían grasa, aceite de freno, aceite de motor, todo lo que eran los combustibles para el parque automotor, y que en los mejores momentos de la empresa y de PDVSA se logró ese número de barriles de refinación. Nosotros exportábamos gasolina, exportábamos componentes de la gasolina, exportamos aditivos que se necesitan, de los dos aditivos que se necesitan, nosotros exportábamos. Ahora tenemos que importar tanto componentes, sobre todo alquilato y metilterbutil-éter. Tenemos que importar los 2 aditivos, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, se dejaron no se le hizo el mantenimiento que exige el protocolo en términos internacionales, y aparte de que hubo una serie de accidentes industriales muy repetitivos que no se repararon nunca, que las aseguradoras no le pagó a PDVSA porque demostraron hasta la saciedad que era por falta de impericia, por falta de adiestramiento, por incompetencia profesional.